Cuentos budistas sobre la tristeza. Bienvenidos. Estamos a punto de embarcarnos en una exploración fascinante de los cuentos budistas sobre la tristeza. El budismo nos brinda perspectivas profundas sobre las emociones, y hoy nos sumergimos en la tristeza, una emoción universal que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Antes de adentrarnos en los cuentos, es crucial entender los fundamentos del budismo y cómo aborda las emociones. El sufrimiento, conocido como dukkha, es una realidad intrínseca. Sin embargo, el budismo nos ofrece herramientas para comprender y superar la tristeza. Esta introducción establece el escenario para nuestra travesía emocional. Los fundamentos budistas sobre la tristeza nos sumergen en la comprensión de que esta emoción emana de nuestra resistencia a la impermanencia. La filosofía budista reconoce que la vida es un flujo constante de cambios, y aferrarse tenazmente a lo que inevitablemente está destinado a transformarse nos conduce al sufrimiento. Un ejemplo claro de esto es cuando nos aferramos a relaciones personales, posesiones materiales o expectativas preconcebidas. Si sostenemos estas realidades efímeras con un apego desmedido, experimentamos tristeza cuando se producen alteraciones en ellas. Imaginemos a alguien que ha construido su identidad alrededor de una carrera profesional exitosa. Su sentido de autovalía y satisfacción depende en gran medida de este aspecto de su vida. Sin embargo, cuando enfrenta cambios en el entorno laboral, como una pérdida de empleo o un cambio inesperado en su trayectoria, la tristeza se cierne sobre él. Esta situación refleja la resistencia a la impermanencia y cómo aferrarse a una realidad que cambia inevitablemente puede generar sufrimiento. La noble verdad del sufrimiento, un pilar fundamental del budismo, nos invita a abrazar la realidad tal como es. En lugar de resistirnos a los cambios, la filosofía budista propone aceptar la naturaleza efímera de todas las cosas. Esta aceptación no implica resignación pasiva, sino una comprensión profunda que allana el camino hacia la liberación de la tristeza. Al reconocer la impermanencia y cultivar la capacidad de soltar, nos abrimos a un estado de paz interior que trasciende las fluctuaciones inevitables de la vida. En el cautivador relato de El pájaro atrapado, nos sumergimos en la metáfora de un pájaro que se encuentra prisionero debido a su propio deseo. Esta narrativa ofrece una reflexión profunda sobre cómo nuestras vidas pueden ser sutilmente enredadas cuando nos aferramos tenazmente a deseos y expectativas, sin reconocer la intrínseca impermanencia que caracteriza a la existencia. Imaginemos a una persona que anhela intensamente una relación romántica perfecta. Esta búsqueda constante de la pareja ideal puede convertirse en una trampa emocional, ya que el individuo se aferra a la imagen idealizada de la relación. La tristeza se manifiesta cuando la realidad inevitablemente difiere de esas expectativas idealizadas. Al identificarnos con nuestras propias proyecciones y deseos, nos volvemos como ese pájaro atrapado en una jaula de nuestras propias creaciones mentales. El cuento del pájaro atrapado nos guía hacia la comprensión de que soltar nuestras trampas emocionales es esencial para experimentar la libertad interior. Al liberarnos de las expectativas rígidas y reconocer la naturaleza efímera de nuestros deseos, nos abrimos a un estado de aceptación serena. Esta práctica no implica la renuncia a la búsqueda de la felicidad, sino una transformación de la relación con nuestros deseos. Al soltar las expectativas inflexibles, permitimos que la realidad se despliegue naturalmente, desvinculando así nuestra felicidad de condiciones externas cambiantes. El mensaje subyacente del cuento nos invita a reflexionar sobre nuestras propias trampas emocionales y a cultivar la habilidad de soltar, allanando el camino hacia una experiencia más auténtica y plena. Las estrategias budistas para enfrentar la tristeza nos proporcionan herramientas prácticas y transformadoras que pueden integrarse en nuestra vida cotidiana. La meditación y la atención plena se destacan como prácticas fundamentales que nos permiten observar nuestras emociones sin juzgar, proporcionando un espacio para la comprensión y la liberación. Imaginemos a alguien que experimenta tristeza debido a la pérdida de un ser querido. A través de la meditación centrada en la respiración, esta persona puede dedicar unos minutos cada día a dirigir su atención hacia el momento presente. Al enfocarse en la respiración, se crea un espacio mental que permite reconocer las emociones sin quedar atrapado en su intensidad. Esta práctica constante de observar la tristeza sin juzgarla contribuye a desarrollar una relación más equilibrada con las emociones, allanando el camino hacia la aceptación y la liberación. Otra estrategia poderosa es cultivar la compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Imaginemos a alguien que se enfrenta a una serie de desafíos en la vida, sintiéndose abrumado por la tristeza. Al practicar la compasión consigo mismo, esta persona brinda amabilidad y comprensión en lugar de autoexigirse. Del mismo modo,
extendiendo la compasión hacia los demás, se establece una conexión emocional que actúa como un bálsamo, suavizando el impacto de la tristeza. Estas estrategias budistas no solo ofrecen alivio a la tristeza, sino que también fomentan el desarrollo de una mayor conciencia emocional y resiliencia. Al integrar la meditación, el mindfulness y la compasión en nuestra vida diaria, nos empoderamos para enfrentar las inevitables vicisitudes de la existencia con serenidad y comprensión. El loto que florece en la oscuridad nos sumerge en la profunda metáfora de cómo la tristeza puede ser el terreno fértil para el crecimiento interior. Este relato nos invita a reflexionar sobre la idea de que, incluso en medio de la oscuridad emocional, podemos encontrar la capacidad de florecer y descubrir un significado más profundo en nuestras experiencias. Consideremos a alguien que ha experimentado la pérdida de un ser querido, una experiencia inicialmente abrumadora y dolorosa. Este individuo se encuentra inmerso en la oscuridad emocional de la tristeza. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, la persona se da cuenta de que esta experiencia puede ser un catalizador para el crecimiento interior. La tristeza se convierte en el suelo fértil en el que puede florecer una comprensión más profunda de la vida y de sí mismo. En el proceso de afrontar la pérdida, esta persona puede desarrollar compasión y empatía hacia otros que también sufren. Al comprender la naturaleza universal del sufrimiento, el individuo se conecta de manera más profunda con la humanidad compartiendo experiencias similares. Este proceso de transformación nos recuerda el simbolismo del loto, una flor que emerge de las aguas turbias para desplegar su belleza. Así, el loto que florece en la oscuridad destaca la idea inspiradora de que, incluso en los momentos más oscuros de la vida, podemos encontrar un camino hacia el crecimiento y la significación. Este cuento nos anima a reconocer la resiliencia interna que puede surgir de las experiencias difíciles, recordándonos que la tristeza no solo puede ser superada, sino también transformada en un vehículo para la expansión espiritual y la conexión con los demás. La aplicación práctica de los principios budistas en la vida diaria es esencial para experimentar una verdadera transformación. Si bien la teoría proporciona un marco valioso, es en la práctica diaria donde cultivamos la habilidad de gestionar la tristeza y otras emociones de manera efectiva. Imaginemos una situación común en la que nos enfrentamos a conflictos en nuestras relaciones interpersonales. La práctica budista nos insta a realizar una pausa consciente en ese momento, a respirar profundamente y a observar nuestras reacciones antes de responder. En lugar de dejarnos llevar por impulsos emocionales, esta pausa nos brinda la oportunidad de examinar nuestras emociones con claridad y comprensión. Por ejemplo, si alguien nos critica o si surge un desacuerdo, la respuesta instintiva podría ser sentirse herido o enojado, lo que conduce a la tristeza. Sin embargo, al aplicar las estrategias budistas, podemos reconocer estas emociones sin identificarnos completamente con ellas. Tomamos distancia de la reacción automática, y en cambio, elegimos responder desde un lugar de mayor calma y comprensión. Esta aplicación práctica no solo ayuda en la gestión de la tristeza, sino que también contribuye a fortalecer nuestras habilidades emocionales y a construir relaciones más saludables. Con el tiempo, al integrar conscientemente estas estrategias en situaciones cotidianas, construimos un camino sólido hacia la gestión efectiva de las emociones, allanando el terreno para una vida más equilibrada y plena. La práctica constante nos permite no solo comprender intelectualmente los principios budistas, sino incorporarlos activamente en nuestra vida diaria, generando una transformación genuina en la forma en que enfrentamos los desafíos emocionales. En nuestra exploración de los cuentos budistas sobre la tristeza, hemos desentrañado valiosas lecciones que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la tristeza y su papel en nuestro viaje interior. La tristeza, aunque inevitable, se revela como un maestro que puede guiarnos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del tejido mismo de la existencia. Al reflexionar sobre estos cuentos, recordemos que la tristeza no tiene que ser vista como un enemigo, sino como una oportunidad para el crecimiento personal. Cada experiencia emocional, por dolorosa que sea, puede ser un terreno fértil para la transformación interior. El pájaro atrapado nos enseña a soltar nuestras trampas emocionales, mientras que el loto que florece en la oscuridad destaca la capacidad de encontrar significado incluso en los momentos más oscuros. Ahora, el desafío radica en llevar estas enseñanzas a nuestra vida diaria. La práctica constante de la meditación, el mindfulness y la compasión se convierte en el puente que conecta la teoría con la transformación práctica. Al enfrentar conflictos, aplicamos la pausa consciente para observar nuestras reacciones antes de responder, construyendo así un camino sólido hacia la gestión efectiva de la tristeza. Agradezco profundamente su compañía en este viaje exploratorio.
Que estas reflexiones budistas nos inspiren a abrazar nuestras emociones, a soltar nuestras expectativas y a encontrar significado incluso en los momentos más desafiantes. Si te gustó esta historia, no olvides compartirla con tus amistades, darle me gusta, y dejar tu comentario. Muchas gracias.